nuestra sesión virtual. Hoy, martes 2 de febrero, ya un nuevo mes. Entonces, iniciamos el día de hoy con el ámbito de expresión oral y escrita. El día de hoy tengo algo novedoso para ustedes, ¿ya? En este ámbito vamos a ver un tema que nos encanta a todos. Permítanme, comparto mi pantalla para poder iniciar el día de hoy con nuestra sesión virtual. Pero antes de iniciar, vamos a dar los buenos días. Buenos días, digo buenos días, buenos días, digo buenos días. Qué gusto me da poder saludar y expresar el día de hoy. Hoy es especial porque tú estás, es especial porque estoy yo. Buenos días, digo buenos días, digo buenos días. Así iniciamos nuestra sesión, diciendo buenos días. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a compartir la pantalla para iniciar nuestro ámbito el día de hoy. Y tenemos como tema el día de hoy, mis cuentos cuentan. Ese es el tema el día de hoy. Mis cuentos cuentan. ¿A ustedes les gustan los cuentos? ¿Les gusta que le lean cuentos? Sí, sí les gustan los cuentos. Sí. A ver, Micaela, ¿cuál es tu cuento favorito, Micaela? ¿Cuál es tu cuento favorito, Micaela? ¿Qué te gusta? ¿Qué cuento te gusta? A ver, Micaela, ¿qué cuento te gusta? A ver. De Pinocho. ¿Te gusta el cuento de Pinocho? Muy bien. A ver, Iker, ¿cuál es tu cuento favorito, Iker? De la Guardia de León. ¡Ay, en serio! ¡Qué interesante! A ver, Doménica, ¿y cuál es tu cuento favorito, Doménica? ¿Cuál es tu cuento favorito? De la Bella Durmiente. ¡Ay, la Bella Durmiente! ¡Qué bien, qué bien! Entonces, vamos viendo el día de hoy. Nuestro tema, mis cuentos cuentan. Y el día de hoy le he traído dos cuentos que le vamos a prestar mucha atención. Los cuentos son bien cortitos, busqué los más cortitos, ¿ya? Para solo enfocarnos en la idea de esos cuentos. Así que prestamos atención. Vamos con nuestro primer cuento. Vamos con nuestro primer cuento. Atentos porque voy a hacer preguntas. Atentos, mirando la pantalla, por favor. ¿Listo? Había una vez un carpintero llamado Geppetto, que hizo un muñeco al que llamó Pinocho, ya que estaba hecho con madera de pino. Mientras Geppetto dormía, un hada decidió concederle el deseo de que su muñeco cobrara vida. Pinocho se movía, reía, hablaba, caminaba como cualquier niño real de su edad. Como todos los padres, Geppetto decidió enviar a Pinocho a la escuela con Pepito Grillo, un consejero que el hada le envió para que le guiara por el buen camino. Allí, Pinocho conoció a unos niños que le convencieron de faltar a clase para vivir aventuras. Ignorando los consejos de Pepito Grillo, Pinocho se fue con ellos. Por haber mentido, el hada le hechizó. A partir de entonces, su nariz crecería y crecería cada vez que mintiera. A pesar de ello, Pinocho siguió mintiendo e incluso se escapó de casa. Vivió muchas otras aventuras, algunas muy peligrosas. Geppetto y Pepito Grillo fueron a buscar a Pinocho y Geppetto se cayó al mar. Una ballena se lo tragó. Pinocho, al verlo, se lanzó al agua y le rescató.
Pinocho, avergonzado y entristecido, pidió perdón a su padre y a Pepito Grillo y les prometió portarse bien y no volver a decir mentiras. Como recompensa por su arrepentimiento, el hada lo transformó en un niño de carne y hueso, un niño de verdad. ¿Listo? Hasta ahí. A ver, ¿cuál sería ese cuento? ¿Cuál sería ese cuento? ¿Quién se lo sabe? ¿Cuál sería ese cuento? ¿Cómo se llamaría ese cuento? Es muy popular. El Pinocho de Marena. El Pinocho, muy bien, es el cuento de Pinocho. A ver, ¿y quién era este Pinocho? ¿Por qué se llamaba Pinocho? ¿Quién sabe? ¿Por qué se llamaba Pinocho? A ver. ¿Por qué se llamaba Pinocho? ¿Por qué le ubicó ese nombre? A ver. Pinocho. ¿Por qué? ¿Por qué se llama Pinocho? A ver, ¿alguien sabe? ¿Alguien estuvo atento? Porque se había sentido así. Háblame un poquito más despacito, Derek, para entenderte. Porque anda metida porque se te toman así. Ya, pero no, mi pregunta era, Derek, mi pregunta era, ¿por qué se llama Pinocho? ¿Por qué? ¿Por qué se llama Pinocho? ¿Por qué el que lo hizo le puso el nombre Pinocho? A ver, Doménica. Doménica, ¿me ibas a Es hablar? un niño de madera. Ya. ¿Y de qué madera estaba hecha? A ver, ¿de qué madera? ¿Con qué madera lo hicieron? ¡Pino! ¡Pino! Esa es la respuesta. Muy bien, Iker. Esa es la respuesta. Su nombre era Pinocho porque fue construido con madera de pino. Pinocho. Por eso se llama Pinocho. Muy bien, ¿qué más? A ver, ahora sí. ¿Cómo se llamaba el que lo hizo? ¿Cómo se llamaba? Este que está aquí, ¿Cómo? ¡Yo Pepe! Gepetto. Muy bien, se llamaba Gepetto. Decía Derek, que le crecía la nariz. ¿Por qué le crecía la nariz? A ver, ¿por qué le crecía la nariz, Doménica? ¡Mentiroso! Porque era mentiroso, ¿verdad? El hada le puso un hechizo y cada vez que él mintiera, su nariz le iba a crecer. Pero ¿qué pasó al final? A ver, ¿qué pasó al final de esta historia? Observa la pantalla. Se metió a la y rescató a su papá Tu por papá, una ballena. tu papá se cayó al mar y lo atrapó una ballena. Entonces, él se puso muy, pero muy triste, ¿verdad? Y se arrepintió de todo lo que había hecho. Entonces, él prometió que ya no iba a mentir. Y al final, ¿qué le concedió el hada? A ver, ¿qué pasó al final? Lo convirtieron en un niño de verdad. Ya no era de madera, ya era de carne y hueso. Pero la condición era de que ya no debería de mentir nunca más. Muy bien, ese fue nuestro primer cuento. Ese fue nuestro primer cuento. Carne. Vamos a ver nuestro siguiente cuento. Vamos a ver nuestro siguiente cuento. Atentos, atentos que voy a hacer preguntas. El gato con botas. Érase una vez un molinero con 3 hijos a los que dejó en herencia el molino, un burro y un gato. El pequeño tuvo la mala suerte, o eso pensó en voz alta, de quedarse con el gato. El gato al oír aquello dijo:
Seré de mucho más valor de lo que imagináis, mi señor. Solo tenéis que darme unas botas y un saco. Confiad en mí. El amo hizo lo que el gato le dijo, porque sabía que al menos se trataba de un animal astuto. Y el gato llenó el saco con comida y trampas y dejó el saco en mitad de un camino, donde poco después un conejo cayó. El gato, con el conejo en la mano, se presentó al rey y le dijo: en nombre de mi amo, el marqués de Carabás, os traigo este regalo. A lo que el rey se mostró muy agradecido, igual que con el resto de presentes que el gato le llevaba de parte de su amo. Un día, el gato se enteró de que el rey saldría a pasear por el bosque con su hija, a lo que le dijo al amo: dadme la ropa y bañaos en el río. Y cuando el carruaje del rey pasaba por el puente, comenzó a gritar: ¡ayuda! ¡Mi amo se ahoga! Enseguida el rey ordenó que vistieran al marqués de Carabás con ropajes de la corte. Y juntos volvieron a palacio, donde el amo se casó con la princesa y el gato con botas fue su más fiel aliado para siempre. Fin. A ver, si estuvieron atentos, ¿cómo se llamaba ese cuento? A ver, ¿cómo se llamaba ese cuento? ¡De gato! El gato. El gato con... Gato con botas. Ese es el cuento. El gato con botas. Ese es el cuento, el segundo cuento del día de hoy. A ver, ¿y qué pasaba con este? ¿Cómo inició el cuento? A ver, ¿cómo inició el cuento? A ver. ¿Qué pasó? A ver. Este campesino, este que está aquí en pantalla, ¿qué pasó? Repartió cosas a sus 3 hijos, ¿verdad? ¿Y qué pasó con el último? ¡Sí! ¿Qué pasó con el último de ellos? A ver, a uno le regaló el molino, a otro le regaló un animalito. ¿Y qué le regaló al último de ellos? ¿Qué le regaló? A ver. ¿Qué le regaló? ¡Gato! Le regaló un gato, pero él estaba pero tan preocupado porque decía que qué iba a hacer con un gato, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dijo el gato? A ver, ¿qué le dijo el gato? ¿Qué le pidió el gato? Observa la imagen. ¿Qué le pidió el gato? ¡Las botas! Eso, le pidió unas botas. Aparte de las botas, ¿qué más le pidió? ¡Un saco y un sombrero! Ajá, le pidió unas botas y le pidió un saco. Le pidió unas botas y un saco. Entonces el niño le buscó las botas y le dio el saco porque decía que era un animal muy, pero muy astuto. ¿Ya? En el saco él guardó muchos alimentos y de esta forma realizó una trampa para un conejo. Cuando tenía todas estas cosas, ¿a quién se las dio? ¿A quién se las llevó? ¡Hey! Al rey. Muy bien, se las llevó al rey. Luego, al final de esta historia, este pequeño travieso se enteró que el rey iba a salir de paseo con su hija y preparó un encuentro entre el pequeño campesino y la hija del rey, ¿verdad? Él pidió auxilio porque decía que se estaba ahogando. Luego el rey apareció y le pidió a los empleados que lo vistieran con ropa muy, pero muy adecuada al pequeño. Y luego regresaron al reino y vivieron felices para siempre. Esa es la historia del gato con botas. Esa es la historia del gato con botas. Vamos ahora con nuestra hojita, la 231, chicos. La 231, el 2, el 3 y el 1.
página 231. 2, el 3 y el 1. ¿Listo? Identifica cada cuento y nómbralo. Es lo que acabamos de hacer. Tenemos aquí la portada del cuento de Pinocho y la segunda, la portada del gato con botas. Fueron nuestros dos cuentos el día de hoy. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a coger mi color rojo. Voy a coger mi color rojo. Coja su color rojo, por favor. Coja su color rojo, por favor. Y con color rojo, aquí en el primer título, que es el título de Pinocho, con rojo voy a colorear las vocales O. Entonces usted me va a decir en esta palabra Pinocho, ¿cuántas vocales O hay? A ver, en esta palabra Pinocho, ¿cuántas vocales O hay? 2. Perfecto. Hay 2. Colorelas de rojo. Las dos vocales O de la portada del cuento de Pinocho. Las dos vocales O que hay. Y luego me voy a la otra portada. Recuerde que la segunda portada es del cuento El gato con botas. Entonces, de la misma forma, con el mismo color, voy a colorear las vocales O que están en el título El gato con botas. Coloreo y cuenten cuántas vocales O encuentran en ese título. El gato. 3. Muy bien, perfecto. Hay 3 vocales O. 3 vocales O. Muy bien. 3 vocales O. O. Listo. De esta forma hemos identificado. Muy bien, mi amor. De esta forma hemos identificado a nuestros cuentos el día de hoy. Vimos 2. El cuento de Pinocho y vimos del cuento El gato con botas. Con ese mismo color, usted me va a encerrar el título del cuento que más le gustó. A ver, ¿cuál le gustó? ¿Le gustó el cuento de Pinocho? ¿Le gustó el cuento del gato con botas? ¿Cuál de esos dos le llamó la atención? A ver, Micaela. ¡De Pinocho! Perfecto, Micaela. Entonces, muy bien, Micaela y Derek le gustan Pinocho, entonces va a encerrar así el título del cuento de Pinocho. ¿Listo? Doménica, ¿qué cuento te gustó a ti, Doménica? Doménica, ¿qué cuento te gustó a ti? ¿Pinocho o el ¡De gato? Pinocho! Bien, Pinocho, muy bien. Iker, ¿a ti cuál te gustó, Iker? El gato que tiene botas. El gato con botas. Muy bien, el gato con botas. Perfecto, entonces. Mientras ustedes se quedan coloreando, vamos a colorear con lindos colores estas dos portadas. Las dos portadas. La portada de Pinocho y la portada del gato con botas. Las vamos a colorear con lindos colores, con muchos colores. El resto de las palabras, de los títulos, también los vamos a colorear con lindos colores, con los colores que usted quiera. Mientras usted colorea, le da permiso unos minutitos a la mamita, ¿ya? Para que se siente ahí al lado suyo, mientras usted está coloreando,
ella está escuchando algo que tengo que decirle. ¿Listo? Le dan permisito un ratito a la mamita para que pueda sentarse a escuchar la reunión del día de hoy, que hoy tenemos programado una reunión. ¿Listo? Eso, muy bien, muchas gracias. Listo, mamitas, listo. Les quito unos minutitos de su valioso tiempo para el día de hoy compartir la siguiente información. ¿Listo? Tenemos que nosotros socializar el siguiente tema. Tenemos evaluaciones de aspectos socioemocionales. ¿Qué vamos a hacer y por qué, cómo y cuándo lo vamos a realizar? Tenemos, en primer lugar, identificar el objetivo general. Tenemos que, como objetivo general, es de contar con la información actualizada sobre cómo se encuentra emocionalmente nuestros pequeños, en este caso los estudiantes, ¿no? Tenemos como estrategia aplicar una herramienta de diagnóstico pedagógico. Nosotros vamos a realizar una entrevista, ¿ya? Vamos a realizar una entrevista para ver qué tal está ese aspecto socioemocional de nuestro pequeño. Cabe recalcar que las emociones constituyen un factor importante en el desarrollo cognitivo y psicosocial de nuestro pequeño. Tenemos ahí en pantalla los objetivos específicos, ¿ya? Conocer el impacto socioemocional de los y las estudiantes. Identificar los posibles factores de riesgo. Ya le voy a explicar cómo. Identificar las necesidades socioemocionales. Identificar los elementos para orientar la convivencia armónica al interior del hogar. Aportar como estrategias pedagógicas para enfrentar la nueva forma de escolaridad. Poner estrategias para fortalecer las habilidades socioemocionales y brindar el apoyo emocional a los y las estudiantes. Tenemos ahí una pequeña estructura de lo que es una educación socioemocional. Si bien es cierto, durante esta pandemia nosotros hemos tenido una pequeña barra de pronto de cómo relacionar a nuestros pequeños, porque como hemos estado recibiendo educación desde casa, entonces esa partecita de socioemocional como que prácticamente se obstaculizó un poco. Pero ¿qué logramos mediante esta educación socioemocional? Pues logramos desarrollar habilidades para la vida. ¿Para qué? Logramos desarrollar habilidades para la vida para el desarrollo integral. ¿Y qué será esto de desarrollo integral? Pues el aprendizaje incluye los aspectos cognitivos como los no cognitivos, es decir, los emocionales y éticos, cuyo objetivo es brindar igualdad de oportunidades a los niños, niñas y adolescentes del Sistema Nacional de Educación, fomentando la prevención de todo tipo de violencias y riesgos psicosociales. Tenemos ahí las habilidades emocionales priorizadas en el sistema educativo. ¿Qué queremos lograr? Queremos lograr empatía, autoconocimiento, manejo de emociones, resolución de conflictos, toma de decisiones, y aquí unas pequeñas imágenes que usted puede relacionarlas, ¿no? Tenemos aquí la estructura de las herramientas pedagógicas. Nuestra entrevista va a estar basada solo en 10 preguntas, ¿ya? Estas van a estar orientadas a los aspectos socioemocionales, con respuestas múltiples. Identificación de alertas. Tenemos aquí, ¿existe alerta o no existe alerta? Ya se los voy a explicar después. Y obviamente la hoja de ruta de acción, que prácticamente son las estrategias metodológicas para el desarrollo de habilidades para la vida, ¿no? Tenemos aquí de los recursos, como uno de los recursos, hablar acerca de lo que es el COVID, que es lo que hemos venido haciendo durante todo este periodo, el cuidado que debemos mantener. He aquí en pantalla un pequeño ejemplo
de lo que va a ser nuestra entrevista. Tenemos ahí la primera pregunta, ¿no? Dice la primera pregunta, ¿cómo te sientes frente a la cuarentena? Estas preguntas usted las va a leer, asimismo como las opciones también se las va a leer, y el niño simplemente tiene que darle su posible respuesta. Es decir, usted le pregunta, ¿cómo te sientes frente a esta pandemia? Sería la pregunta, porque ya cuarentena ya pasó. ¿Cómo te sientes frente a esta pandemia? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes molesto? ¿Te sientes enojado? ¿Te sientes estresado? ¿Te sientes asustado? ¿Te sientes tranquilo? ¿Te sientes contento? Recuerden que las respuestas son de los chicos. La entrevista es para los chicos. ¿Listo? Seguimos, tenemos aquí las siguientes respuestas. Por ejemplo, dice, durante este tiempo, ¿con quién estás quedándote en casa? ¿Te estás quedando con familiares? ¿Te estás quedando con algún vecino? ¿Ya? Seguimos, dice aquí, ¿alguien en tu casa está enfermo con COVID? Y aquí seleccionamos sí, no. Me olvidaba de explicar las alertas y las no alertas, que son las que están aquí de colores, ya. Es decir, si por ejemplo nuestra respuesta es sí, entonces es obvio que existe una alerta, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos una X aquí, en existe alertas. Si no existen enfermos de COVID en casa, pues entonces encerramos no y obviamente hacemos una X en no existe alerta, pues no. Entonces así se van derivando las preguntas y como les mencioné antes, son solo 10 preguntitas que usted se las lee, les lee las opciones y él simplemente le da su opinión a esta entrevista que vamos a hacer. ¿Listo? Esta entrevista las hace toda la población estudiantil en escala nacional. Lo están pidiendo en todas las instituciones, ¿ya? Con ofertas ordinarias y extraordinarias. En niveles de educación, desde el inicial, que somos nosotros, hasta lo que es un bachillerato, ¿no? Entonces tenemos aquí las metodologías, ya, como les decía, si existen alertas, si no existen alertas, ¿ya? Para recibir la ayuda adecuada. Tenemos aquí los lineamientos para la implementación de la entrevista. Será desarrollada por el docente. En este caso yo le estoy socializando la información a ustedes, ¿ya? Se aplicará una sola vez al estudiante y el tiempo aproximado por el estudiante será de 5 a 10 minutos. No le voy a quitar más de su tiempo. Es lo que prácticamente está durando la entrevista. El docente establecerá los días y el horario para el desarrollo de esta entrevista. Ahorita yo le estoy haciendo la socialización, ya mismo que termine la reunión le voy a compartir la información porque ustedes tienen que firmar una carta de consentimiento de que se va a realizar la entrevista, ya. Les voy a enviar también la entrevista para que ustedes las puedan imprimir, la puedan analizar ustedes también y la puedan de esta forma desarrollar, prepararse para realizar esta entrevista a nuestros pequeños, ¿no? Si existe una situación psicoemocional que requiera el abordaje del DS, ya, el docente remitirá el caso con el formato desarrollado, con la evidencia que usted me envíe, ¿ya? En el caso de encontrar alertas de violencia, de vulneración, ¿ya? También se hará el respectivo informe. Tenemos ahí en pantalla, ¿ya? Esta entrevista está dividida en 3 grupos. El primer grupo es de bienestar emocional. Ese grupo de bienestar emocional, esas preguntas, ustedes las van a encontrar en la pregunta 1, en la pregunta 4, en la pregunta 5, en la pregunta 7, en la pregunta 6 y en la pregunta 9. Estas preguntas son relacionadas con el bienestar emocional del niño. Mientras que el segundo grupo, en este caso el riesgo psicosocial, va a estar basada en las preguntas 10, en la pregunta 8 y en la pregunta 3. Nuestro último grupo, familiar, convivencia armónica, ¿no? Esta de aquí va a estar basada solo en la pregunta 2.
Recomendaciones generales para realizar la entrevista. Realizar una planificación para la aplicación de esta, tomando en cuenta que su duración es de 5 a 10 minutos aproximadamente. Establecer un horario y un lugar idóneo. Puede ser nuestro mismo lugar de trabajo. Recuerde que no tenemos que tener contaminación acústica, que debe ser un lugar cálido donde el niño se sienta cómodo. Mostrar una actitud y una postura amigable. ¿Ya? Usted va a buscar de su tiempo. Yo sé que muchos de ustedes trabajan, yo sé que muchos de ustedes tienen por ahí ocupadito su tiempo, pero de todo el día vamos a buscar 5 minutos, vamos a buscar 10 minutos en los cuales yo estoy tranquila, relajada y voy a poder hacer de la mejor manera posible esta entrevista, ¿no? Antes de iniciar, comentarle al niño de qué se trata la entrevista y su importancia. Estar atento a sus reacciones, no generar presiones ni hacer comentarios con lo que lo imiten, lo intimiden. Mantener una escucha activa y mantener una escucha empática. ¿Qué será esto de escucha activa? ¿Qué será esto de escucha empática? Si observamos ahí en pantalla, tenemos aquí escucha activa. Vamos relacionando con los gráficos. ¿Sí ven? Están interactuando. Ella está preguntando, él está dando su opinión, él está conversando prácticamente, ¿no? Pero ¿qué tenemos acá? Lo que no se debe hacer. Observemos la imagen, lo que no se debe hacer. No debo de estar bostezando mientras él me da sus ideas, porque prácticamente no le estoy dando la importancia. Por eso le digo, busquemos 5 o 10 minutos en los cuales usted esté tranquila y pueda hacer la entrevista de la mejor manera posible. ¿Ya? No debe distraerse durante la conversación, no debe interrumpir cuando el niño está hablando, no debe juzgarlo y querer imponer sus ideas. ¿Ya? Recuerde que es lo que él piensa, lo que él opina, lo que él siente. ¿Ya? Ofrecer ayuda de manera prematura, en este caso brindando una información adecuada. ¿Ya? Descalificar al dar tu opinión. Contar tu propia historia a la vez. ¿Ya? Tenemos aquí la escucha empática, algo similar a la escucha activa. La escucha empática es aquella por la que escuchamos poniéndonos en el lugar de nuestro interlocutor. Nosotros nos vamos a poner en zapatitos del niño, así que vamos a respetar sus ideas, vamos a respetar lo que él está sintiendo y las posibles respuestas que él nos está dando. ¿Listo? Seguimos y así terminamos nuestra pequeña intervención y socialización de esta pequeña entrevista que vamos a hacer. Papitos, mamitas, muchas gracias por la atención prestada. Les voy a enviar, mediante el WhatsApp, les voy a enviar primero la carta de consentimiento. Esta carta de consentimiento usted la va a imprimir, la va a leer, la va a llenar, así como hicimos la semana pasada, ¿ya? Pero esta de aquí es la carta de consentimiento para poder hacer la entrevista. Entonces la vamos a imprimir, la vamos a llenar, ¿ya? Y me la van a enviar. Le tomo una fotito cuando esté llena y me la envía a mi personal. De la misma forma le voy a enviar la entrevista, la va a imprimir, la va a leer, la va a analizar para estar preparado. De pronto él le pregunta a mi mamá, ¿y qué es eso? Entonces a veces uno no tiene la respuesta ahí al instante. Pues entonces la va a leer, se va a preparar para de esta manera hacer una entrevista muy, pero muy factible. Recuerde que las preguntas usted se las lee. De la misma forma, las respuestas son opcionales. Usted les da las opciones de las respuestas y él simplemente le pronuncia, le dice su presunta respuesta, pues no. Entonces, sí les pido de favor hacerlo de la mejor manera posible. Solo son 5 o 10 minutitos de que usted va a gastar aquí para esta entrevista, ¿ya? Pero recuerde que son las ideas y los pensamientos de él. Me despido, muchas gracias. Con todos creo que ya se me acaba la reunión, si se me apaga. Listo. Muchas gracias, ¿no? Entonces la tarea del día de hoy
Ya se la envío por la plataforma. Tenemos que terminar la actividad de la página 231, que era colorear las portadas de los cuentos, ¿no? Coloreamos de color rojo las vocales O de los títulos de los cuentos y yo le envío la tareita por la plataforma. Listo, muchas gracias por su atención prestada y ya le envío la información en estos momentos. Chao. Ya. Nos vemos mañana nos vemos. Sí asistimos mañana. Chao. Chao, profesora. Chao.